Buenos días con todos los presentes. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Ya. Buen día, profesor. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos Buenos días, días. profesor. Buenos días, buenos días. A ver, chicos, vamos a empezar con el curso de aritmética, el tema de estadística. Este curso sí, mejor dicho, este tema sí es medio... hay unas cosas que confunden, pues, ¿no? Pero ya. Miren, chicos, estamos agosto, mes de la tolerancia, hábito, habla con la verdad, semana 23 del 26 del 8 2022. Ya, aquí tenemos, voy a desactivar esta vista. Era regla líneas acá. A ver, chicos, ¿qué entienden ustedes por estadística? ¿Alguna idea cuando alguien te menciona la palabra estadística, qué se le O viene? sea, se refiere la cantidad en el número. Mejor dicho, Es un, am, es un método como para obtener cierta cantidad y, nos ayuda como una forma de recopilar lo que es la información para que sea más rápida. Ya va por ahí como dicen ustedes, pues, ¿no? Una vez que recopilas información, ¿de qué te sirve esa información? para saber la cantidad. Ya saber la cantidad, digamos, Para eh, analizar, ¿cómo? para analizar. Para analizar, pues, ¿no? Uno analiza todo lo que hacemos en nuestra vida, dejamos, digamos, una cierta información, ¿no? Por ejemplo, lo que es en la plataforma Facebook, ¿no? Todas las cosas que nosotros escribimos en Facebook, en WhatsApp o en Instagram, en cierta manera Facebook lo sabe. Entonces, esa información, Facebook, no sé si ustedes están enterados, Facebook lo venden a las empresas, ¿no? Entonces, Facebook, nosotros dice Facebook es gratis, pero en realidad le estamos dando información a Facebook. Sabe Facebook, sabe qué cosas nos gusta, qué cosas hacemos, cuál es nuestra rutina, ¿no? Entonces, en cierta manera, no es gratis. Y al dar Facebook esa información a las empresas, Facebook obviamente gana, pues, ¿no? Porque tampoco no lo da gratis. Entonces, ¿nosotros qué vendríamos a hacer para la plataforma Facebook? La población, ¿ok? La población. ¿Consideran que es importante aprender estadística? Sí, sí es importante. Sí es Sí. importante, ¿cierto? Por ejemplo, en la economía del país, ¿no? Del país, si uno no tuviera, digamos, información, cómo se está viniendo, ¿no? Cómo se está trabajando. Nosotros tenemos una deuda externa ya de años. No sé si se acuerdan en qué, cómo así se originó la deuda externa. ¿Alguien se recuerda por ahí? ¿Alguien sabe cómo se originó la deuda externa? Bueno, esa es parte de historia, ¿no? Pero eso se viene de años, ¿no? Incluso han pasado presidente a presidente y si ha habido robos también, pues, ¿no? Lamentablemente. Entonces, el Perú, en vez de salir adelante, se ha metido en ciertas dificultades. ¿Que se puede solucionar? Sí. A ver, logro. ¿Quién se anima a leer el logro? Yo, al final de la sesión de clase, el estudiante sabrá estadística mediante ejercicios propuestos. Ok, gracias, Daniel. Miren, dice estadística, definición. Es la ciencia
que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos, ¿no? Un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación, análisis e interpretación de datos para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber cuál es el país con más movimiento, con mayor movimiento sísmico, entonces ahí se va a usar la estadística, pues, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el país más, donde hay más temblores, terremotos en América del Sur? Chile. Chile, ¿no? Es una zona de volcanes. Ya. Clasificación. Estadística descriptiva, dice. Se encarga de describir en forma clara y adecuada los datos que se manejan. Estadística inferencial, llamada también deductiva, tiene por objeto deducir leyes de comportamiento de una población a partir del estudio de una muestra. Muestra, por ejemplo, si digamos, imaginemos que este es el planeta Tierra, ¿no? La población viene a ser todo, pero la muestra viene a ser un pedazo, ¿no? Un pedacito. Eso se le llama muestra. Así cuando dice muestra de laboratorio, ¿no? Es una cantidad que representa. Población. Por acá. Dice, es un conjunto de individuos, objetos u observaciones que poseen al menos una característica común. Eso es una condición importante, que tienen que tener características, ¿no? En común. Muestra es una parte o su conjunto representativo de la población. Ahí está. Variable estadística. Es una característica de la población y puede tomar diferentes valores. Se clasifican en cualitativa. Son variables cuyos valores son cualidades que representan la población. Ejemplo, la variable profesión puede adoptar las modalidades ingeniero, abogado, médico, etc. Cuantitativa viene de cantidad, ¿no? Hay dos tipos, discreta y continua. En la discreta dice la variable toma solo valores enteros. Ejemplo, el número de miembros de una familia. Continua, la variable puede tomar cualquier valor comprendido entre dos. Ejemplo, una persona puede pesar entre 70 y 7 kilogramos. Distribución de frecuencias. Estas frecuencia absoluta, se usa bastante. Es el número de veces que aparece un valor, ¿no? Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Por aquí. Frecuencia relativa. Dice, es el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Cociente, o sea, es una división, pues, ¿no? Frecuencia relativa acumulada, dice, es la acumulación sucesiva de las frecuencias relativas. Entonces, para hallar la frecuencia relativa acumulada, se tiene que sumar. Ahí tenemos la fórmula, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Ahí en la pantalla también vemos un cuadro. Por ejemplo, si te dicen el número de familias, te están diciendo indirectamente la frecuencia absoluta. Aquí veo número de hijos que tienen 2, y aquí cuántos son. La frecuencia absoluta te indica cuántas veces se repite el número de hijos que tiene 2, ¿no? Ahí lo vemos. Por acá vemos un gráfico. Generalmente los gráficos estos son barras verticales, pero hay diferentes tipos de gráficos, ¿no? Acá está hijos versus F. Diagrama escalonado, la frecuencia absoluta o relativa puede
o relativa, pero acumulada. Dice, gráfico circular, sabemos que toda una vuelta de 360 equivale a decir que el 360 es igual al 100%. Medida de la tendencia central. Siempre, no sé si anteriores años han llevado la clase de promedios, ¿no? Y el famoso promedio es la media aritmética, ¿no? Que siempre te piden la suma de la cantidad de datos sobre la cantidad de datos. Esa es la clásica fórmula que se usa. La mediana, por ejemplo, si yo tengo los valores 1, 4, 7, voy a poner otros valores, ¿ya? A ver. ¿Quién viene a ser la mediana? ¿Qué valor numérico viene a ser la mediana? 7. Muy bien. Siempre se ordenan los números y cuando la cantidad es una cifra par, se agarra el centro, ¿no? Pero si la cantidad no hubiera sido cifra impar, sino par, como este caso, ¿cuánto sería la mediana? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuánto sería la mediana si la cantidad es cifra par? Simplemente se suman los valores que están al centro y se divide entre 2. O sea, para este ejemplo, la mediana sería 11 medios. ¿Ok? 11 medios. A ver, esa es la mediana y la famosa moda es el valor que más se repite. ¿Ya? Es el valor. A ver, por ejemplo, en la anterior. Aquí. ¿Quién crees que viene a ser la moda? La frecuencia acá hay 5, 6, 3, 2, 4. De esos valores, ¿quién es el que más se repite? Es el 6, ¿cierto? Entonces, el 6 son las veces que se repite, pero, digamos, el número que nos representa es el 3. 3 vendría a ser la moda para este ejemplo. Vamos a ver ejercicios. Por aquí. Bueno, tabla de frecuencia de una variable continua. Dice, es aquella tabla en la que los datos originales se clasifican en intervalos de clase. La razón de la agrupación por intervalos de clase es el gran número de datos. Tenemos, nos dan un ejemplo, nos dan unos datos, son 20 datos, ¿no? Que son edades. Y si te piden, si tú tienes que llevar el rango o el recorrido, viene a ser la diferencia entre la mayor cantidad, en este caso el número mayor es 42, y el número más pequeño, o el dato más pequeño. Y acá vemos que el dato más pequeño es 2. Al hacer una resta, nos sale que el rango o recorrido es 40. Ahí está. Así se calcula el rango o recorrido.
Ahora, si tú quieres calcular lo que es el número de intervalos de clase, se va a usar esta formulita, ¿no? Que es así medio... Incluso se está ahí presente el logaritmo. Y nosotros hemos llevado el tema del logaritmo. Si tú quieres hallar la amplitud, vamos a usar también luego esta formulita. ¿Quieres hallar la marca de clase? Vamos a usar esta formulita. Vamos para acá. Acá tenemos una tabla. Vemos la fórmula de frecuencia relativa acumulada. No, esta es frecuencia relativa. Pero lo han puesto con H mayúscula. Está un error ahí. Debe ser H minúscula. Para calcular la mediana en una tabla, se usa esta fórmula. Bastante formulita, ¿no? Se usa esta formulita. Para hallar la mediana, esta fórmula. Para hallar la moda, también esta fórmula. Pero hay diferentes maneras de hallarlo. Ya, acá hay unos valores. A ver, vamos a ver este video para tener más claro el asunto. Voy a compartir acá sonido. Cuando publicitas en Google, ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, tabla de frecuencia agrupada en intervalos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es la organización en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ahora sí, veamos un ejercicio. Se le preguntó a 30 personas cuántas horas al día pasan frente al celular. Sus respuestas fueron las siguientes. Una vez que ya tenemos nuestros datos y los vamos a ubicar en una tabla de frecuencia agrupada en intervalos, tenemos que calcular el rango, los intervalos y la amplitud. El rango se calcula así. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Rango es igual, el valor máximo en esta tabla de frecuencias es el número 13 y el valor mínimo es el número 1. ¿Ya los viste? Rango es igual y 13 menos 1 nos da 12. Ahora vamos con los intervalos. Para calcularlos vamos a utilizar la regla de Sturges y nos dice que K es igual a 1 más 3.322 logaritmo del número de datos. Como nosotros tenemos 30 datos, aquí le pondré 30, así que K es igual, y saco mi calculadora. 1 más 3.322 logaritmo de 30 es igual a 5.9. Esto lo anoto aquí y lo voy a aproximar a 6, ya que está muy cercano. Pasemos con la amplitud. La amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos, y esto es igual al rango, que es 12, entre el número de intervalos, que es 6. La amplitud es igual, y 2 entre 6 nos da como resultado 2. Ahora sí, para hacer nuestra tabla de frecuencia agrupada en intervalos, voy a pasar estos tres datos del lado izquierdo, y vamos a hacerla. Aquí tengo los encabezados de mi tabla. A la izquierda, la letra K, que corresponde a los intervalos, era de 5.9, pero la aproximamos a 6, y quiere decir que nuestra tabla va a tener 6 renglones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Regresemos a la izquierda con la letra A, que representa la amplitud. Les cuento que la amplitud es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Para que esto nos quede más claro, aquí pongo el dato más pequeño de la encuesta, que es 1. Y como la amplitud es de 2, se lo sumo. 1 más 2, 3. Aquí voy a repetir el 3 y le sumo la amplitud, que es de 2. 3 más 2 nos da 5. El 5 lo pongo aquí y le sumo 2, nos da 7. El 7 lo pongo aquí y le sumo 2, nos da 9. El 9 lo pongo aquí y le sumo 2, nos da 11. El 11 lo pongo aquí, le sumo 2 y nos da 13. Ya tengo las clases. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la X, que es la marca de clase, y esta se obtiene así. Marca de clase es igual al límite inferior más límite superior entre 2.
X es igual, y aquí en este renglón, el límite inferior es 1, más el límite superior, que es 3, nos da 4. Entre 2, nos da como resultado 2. La marca de clase es 2, y lo pongo aquí. Pasemos con nuestro siguiente renglón. El límite inferior es 3, más el límite superior es 5, nos da 8. Entre 2, nos da como resultado 4, y lo pongo aquí. Pasemos con el siguiente. El límite inferior es 5 más el límite superior es 7. Esto es igual a 12. Entre 2 nos da como resultado 6. Y lo pongo aquí. Pasemos con el siguiente. El límite inferior es 7 más el límite superior que es 9 nos da 16. Entre 2 nos da como resultado 8. Y lo pongo aquí. Pasemos con el siguiente. El límite inferior es 9 más el límite superior que es 11 nos da como resultado 20. Entre 2 nos da 10. Y lo pongo aquí. Pasemos con el último. El límite inferior es 11 más el límite superior es 13 nos da 24 sobre 2 es igual a 12 y lo pongo aquí. Y listo, ya terminé con mis marcas de clase. Ahora vamos a calcular la frecuencia, que es el número de veces que aparece un dato, y para esto en nuestros intervalos voy a poner corchetes y paréntesis. ¿Ya los viste? El corchete significa que este número sí va a contar para este intervalo, y el paréntesis quiere decir que este número no lo voy a tomar, solo los menores a 3. Entonces aquí voy a ver cuántos unos y cuántos 2 hay en la encuesta. Empezamos. 1, 2. Para este intervalo tenemos 2 datos que están dentro de ese rango. Ahora vamos con el siguiente intervalo que va de 3 hasta menores que 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 datos que cumplen con esa condición. Y lo anoto aquí en la tabla. Ahora vamos con el siguiente intervalo que es de 5 a datos menores que 7, o sea que son 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dio 7 y lo pongo aquí. Ahora vamos con el siguiente intervalo y tenemos que buscar datos que vayan de 7 a menores que 9, o sea, 7 y 8. Vamos a revisarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos 7 datos. Ahora vamos con el siguiente intervalo y tenemos que buscar datos que vayan de 9 a menores que 11, o sea, 9 y 10. 1, 2, 3, 4. Y listo, lo anoto aquí. Ahora vamos con el siguiente intervalo y vamos a buscar datos que vayan de 11 hasta 13. Te estarás preguntando por qué si estoy incluyendo el 13 en este intervalo, y es porque aquí le puse un corchete, o sea que incluyo 11, 12 y 13. Vamos a revisar cuántos datos cumplen con esas características. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo, pongo el 6 aquí y ya terminé con mi frecuencia. Para saber si mi frecuencia es correcta tengo que sumar todos los datos y al final me tiene que dar el total de datos que tengo, que son 30, que es el número de personas que encuesté. Así que al sumar 2 más 4 más 7 más 7 más 4 más 6 nos da como resultado 30. Por lo tanto, nuestra frecuencia es correcta. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular FR, que es la frecuencia relativa, y esto se calcula así. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia entre el número total de datos, y esto se hace de una manera muy sencilla. Aquí divido 2 entre el número total de datos, que es 30, y nos da 0.066. Ahora divido 4 entre el número total de datos, que es 30, y me da 0.133. Ahora divido 7 entre 30, que es el número total de datos, y me da 0.233. Ahora divido 7 entre 30, que es el número total de datos, y me da 0.233. Ahora divido 4 entre el número total de datos y me da 0.133. Ahora divido 6 entre el número total de datos, que es 30, y me da 0.2. La suma de nuestra frecuencia relativa nos tiene que dar como resultado 1, pero como no tomamos todos los decimales, nos da 0.998, que es muy cercana al entero. Por lo tanto, el resultado es correcto. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la F mayúscula, que representa la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir acumulando las frecuencias de cada dato. Mira, este 2 lo paso para acá. Ahora 2 más 4 nos da 6, 6 más 7 nos da 13, 13 más 7 nos da 20, 20 más 4 nos da 24 y 24 más 6 nos da 30. Como te puedes dar cuenta, al final la frecuencia acumulada me dio 30, que es el número de datos que tenemos, o sea, el total de personas que entrevistamos. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, Ya, chicos, considero que con ese videíto entendieron mucho mejor cómo se trabaja con la tabla. Y obviamente, una cuestión de practicar, ¿no? Para que salgan los ejercicios. A ver, vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice, el siguiente gráfico registra información sobre las preferencias
de 16.200 aficionados al fútbol, ¿no? ¿Cuántos se manifestaron hinchas de la U? ¿Cuánto saldría en ese ejercicio? Ah, a ver, ¿me escuchan? Sí, Ah, ya, ok. Entonces, una vuelta, ¿cuánto es? 360, ¿no? Geometría. 160. Y el 360 grados sexagesimales no equivale al 100%. Entonces, vamos a hacer una regla de tres simples. Mi... Aquí. 1.600. A 1.600. 16.200. 16.200 es equivalente al 360 grados, ¿no? Entonces, ¿cuántos será en el porcentaje de la U? Pero la U, ¿cuánto nos representa en porcentaje? A ver, voy a preguntarle a la persona que había escrito por aquí, que estaba presente. A ver, Lenin, en porcentaje, en grados sexagesimales, ¿cuánto nos representa la U? ¿O qué tenemos que hacer para calcular? Ya, bueno, 110 sale, ¿cierto? ¿Cómo lo has calculado? Una simple resta, ¿cierto? 360, que es el total, menos 100 y menos 150. Es ahí donde sale la cantidad, pues, ¿no? ¿Cuánto escribo yo aquí? 110. 110 grados sexagesimales. Entonces, aquí coloco el valor de 110. De 110. Haciendo famoso, resolviendo esa operación, ¿cuánto nos sale el valor de X? Lo voy a colocar como es mejor. Sería 360X. 360X. Este es igual la multiplicación de 1000 por la cantidad de 110. Ya. ¿Cuándo nos sale acá? Nos sale la cantidad de aficionados, ¿no? Al fútbol. Ahí está, chicos. A ver, para ese ejercicio, ¿cuánto nos sale? Se parece al anterior.
Ya, a ver, en primer lugar, ¿cuánto nos sale el Intigas en grados sexagesimales? A ver, ¿alguien le salió la clave ya? 100. El Intigas vale 100. 200, a ver, vamos a ver acá. Intigas, y voy a colocar. Y es igual a 360 menos la 140 más 20, ¿no? 140 más 120. ¿Cómo sería esto? Ya. ¿Cuánto nos sale aquí esa cantidad? 100. Bueno, me refería acá, ¿no? 260. 260, ¿no? Ya. Entonces, restando, nos sale el famoso 100. Ya, una vez que nos sale el valor de 100 grados sexagesimales, podemos continuar, pues, ¿no? Hacemos una regla de 3 simple. Aquí, el siguiente gráfico registra información sobre preferencias 900 aficionados de fútbol. ¿Cuántos hinchas del Intigas? Entonces el X está aquí. Otra vez la regla de 3 simple sería cantidad total. Este es 360. ¿Cuánto será? ¿Cuánto es 100, no? ¿Y ese X cuánto es? La respuesta del X. 340. A ver, ¿cuánto sale acá? X, 100X. Esto es igual a 900. Por 360. Se va, ¿no? 9 por 36, ¿cuánto sale? Gasta 0, 224. no sé. 324, 9 por 0, 0. 360 por 9. 3240. 3240. Ya es cuestión de operar nomás, ¿no? A ver. El siguiente problema. ¿Cómo sería? Dice, dada la distribución de frecuencias de las edades de cierta cantidad de alumnos, calcula la frecuencia relativa de los alumnos que tienen 22. ¿Cuánto sería esa cantidad que nos piden?
¿Alguien tiene idea? A ver, chicos, dice de los alumnos que tienen 22 años. ¿Ves en la tabla a alguien que tiene 22? ¿Sí o no? No, Entonces la respuesta, ¿cuánto es? 0. 0, no existe. Ya, así son preguntas de examen de admisión a la universidad. Calcula la frecuencia relativa. Cuando dice frecuencia relativa, está con representa la H. Ya, el siguiente, sí, del problema anterior calcula la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, la frecuencia Es relativa, de la número 3. ¿cómo dices? La del H, el 0. ¿Qué tiene? Es de la número 3. Sí. No hay alumnos que tienen 22 años. Por ejemplo, ustedes, ¿hay alumnos entre ustedes que tienen 30 años? No. Y entonces, no tendrían, no tiene sentido hablar de frecuencia de 30, porque no hay ninguno de 30, lo que está pasando aquí. Pero es cuestión de saber, ¿no? Como uno no sabe, las personas se quedan calladas, ¿no? Sorprendente, así es el conocimiento, pues, ¿no? Hay cosas simples, pero como no saben, entonces nadie habla. Y así es la vida, ¿verdad? Ya, el siguiente problema, el problema 4 y el problema anterior calcula la frecuencia, ¿no? Entonces, para eso vamos a armar nuestro cuadro.